Días honestos Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés. Pero quiero que vayamos al pasaje clásico de la Biblia acerca del Evangelio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pasaje clásico del Evangelio? ¿Cómo? Romanos 1, 16 y 17. Yo quiero que me acompañen allá, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a leer, vamos a orar. Dice así la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre Santo y Dios eterno, a ti y solamente a ti sea la gloria, porque tú eres Dios. A ti pertenece la gloria y solamente tú la mereces. Y te damos gracias porque en tu gran misericordia, en tu providencia, te has dignado, Señor, en reunirnos en esta tarde para seguir estudiando juntos el tema del Evangelio. Te pedimos, oh Señor, que seas tú quien hables a nuestros corazones, que el predicador sea simplemente un portavoz o un instrumento por el cual tú hables, que no sean sus palabras sino las tuyas, porque aquí solamente en tu luz veremos la luz. Y que llenes nuestros corazones de valentía para salir a predicar el Evangelio a toda criatura, y para que nosotros podamos atesorar el Evangelio, entendiendo de que el Evangelio no es solo para el inconverso, sino también que debería ser el centro de nuestras vidas cristianas. Bendice, oh Señor, al predicador, dale a hablar como conviene, dale a hablar con poder, con autoridad, pero sobre todo con fidelidad a tu palabra y con pasión, a hablar de aquellas cosas que en lo privado tú le has mostrado a él. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Romanos 1, 16 y 17, diría que es el pasaje clásico cuando vamos a hablar de el Evangelio. Y quisiera, al tratar el pasaje, compartir el propósito de esta pequeña meditación. El propósito es doble, es mostrar que el Evangelio, por un lado, a través del Evangelio se manifiesta el poder salvador de Dios para salvar al incrédulo, al impío, de la culpa y del castigo del pecado. Pero no es lo único. Es nuestro plan, si Dios quiere también, mostrar que a través del Evangelio también fluye el poder salvador de Dios para salvar al creyente del dominio del pecado día tras día. Saben que la salvación tiene un aspecto pasado, tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. El aspecto presente, cada día el creyente va muriendo más al pecado y viviendo la justicia. Cada día, por medio del poder del Evangelio, somos salvos del dominio del pecado, día tras día. Y el Evangelio es central en esto, en la vida del creyente. Pero bien, yo quisiera que estudiásemos el pasaje haciéndole ciertas preguntas al texto. Primero, si yo pregunto, ¿de qué habla el texto? ¿Qué ustedes dirían? ¿De qué? Del Evangelio. La palabra Evangelio, en su forma sustantiva, aparece unas 77 veces en el Nuevo Testamento. Evangelio, la forma sustantiva. Y se ha tratado de definir de muchas maneras. Pero la definición más común de Evangelio, ¿cuál es? Buenas noticias. Me parece que es una excelente definición, porque al fin y al cabo el Evangelio son noticias. Ese es el Evangelio. Ahora bien, hay que tener cuidado, porque a veces, cuando hablamos del Evangelio y pensamos en buenas noticias, a veces incluimos más de lo que debería estar incluido, pero a veces sacamos o decimos menos de lo que deberíamos decir en estas buenas noticias. Me explico. Cuando decimos que el Evangelio es buenas nuevas de salvación, decimos eso, o la mayoría adopta esa definición, para evitar los dos extremos. Por un lado, evitar dar una definición tan amplia del Evangelio que se le llame Evangelio a todo lo que se dice. Todo lo bueno que un cristiano diga, el Evangelio. No todo en la vida cristiana es el Evangelio. El Evangelio es algo específico.
Pero también decimos son buenas nuevas para evitar dar una descripción tan restringida del Evangelio que no haga justicia a todo lo que el Evangelio incluye. Y aquí viene la pregunta clave. Usted ha dicho, hermano, Evangelio es buenas nuevas. Y lo definimos así para evitar el extremo de no incluir todo lo que abarca, pero también de evitar hablar de tantas cosas que no sea el punto central del Evangelio. La pregunta es, ¿qué incluye el Evangelio? Hemos dicho que son noticias. Y hay muchísimas cosas. En el libro Dios es el Evangelio, que ya hemos citado, altamente recomendado del pastor John Piper, él recoge de todo el Nuevo Testamento, buscando las palabras evangelio, evangelizo y todos los derivados, lo que está incluido. Y él recoge 13 cosas que él las enumera. Pero creo que si enumerásemos una tras una esta tarde, creo que me darían mañana a las 5 de la tarde. Así que simplemente voy a tomar lo central. Cuando yo digo que el Evangelio es buenas noticias, ¿cuáles son esas noticias? Voy a dar 5 elementos que están incluidos en esta noticia. En primer lugar, el Evangelio incluye la buena noticia de que Cristo Jesús vino a morir por pecadores. Hermanos, este es el núcleo del Evangelio. El núcleo del Evangelio es que Cristo, el justo, vino a morir por los injustos. Ese es el núcleo. Es tanto así que Pablo lo utiliza como frases paralelas, Evangelio y Cristo crucificado. En la palabra de la cruz. ¿Qué dice Romanos 1:16? El Evangelio es poder de Dios. Pero cuando vamos a 1 Corintios, él dice que la palabra de la cruz es locura y tropezadero a algunos, pero para los que se salvan es ¿qué? Poder de Dios. ¿Por qué utilizar la palabra de la cruz como sinónimo del Evangelio? Porque en el mismo núcleo, en el mismo centro de estas buenas noticias está esta gran noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a morir por pecadores, en lugar, a favor de pecadores, un sacrificio sustitutivo. Hay un escritor muy famoso llamado C.J. Mahaney. Él decía esto: el apóstol Pablo enseñó muchas cosas, pero cualquier cosa que enseñaba se relacionaba con la realidad básica de que Cristo murió de manera de que pecadores pudiesen ser reconciliados con Dios. Pablo enseñaba muchas cosas, en otras palabras, pero siempre en el centro de esas cosas estaba la cruz de Cristo. Y otro escritor, el doctor D.I. Carson, decía, Pablo no podía hablar mucho acerca de algo sin que al final terminase hablando de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en el núcleo de estas buenas noticias está esta gloriosa noticia de que Cristo vino al mundo a morir en lugar de pecadores. En segundo lugar, el Evangelio incluye la buena noticia de que Cristo resucitó de entre los muertos. Hay un pasaje muy famoso en 1 Corintios 15:4, vamos allá por favor, muy conocido y clave en esto, que recoge ambas cosas, la muerte y la resurrección. Voy a leer desde el 3. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, ¿qué fue lo que recibiste? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la primera noticia del Evangelio. El núcleo, Cristo murió. Pero no lo deja ahí. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Déjeme decirle que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando un precio. ¿Se acuerdan lo que Él dijo antes de morir? Consumado es. Es una sola palabra en el griego, tetelestai, significa está hecho, está pago. Es interesante que en la arqueología se han encontrado algunas tablillas que eran como recibos de pago y aparecía una especie de sello que decía tetelestai, significa ya está pago. Cuando Cristo murió en la cruz y Él dice tetelestai, le estaba diciendo al Padre, Padre, el castigo que tenía que llevar Juan José, ya no tienes que cobrárselo, ya yo lo pagué por él. Él me sustituyó a mí y a ti en la cruz. Y usted dirá, ¿y cuál es la garantía que yo tengo de que el Padre recibió ese pago? La Biblia dice
de que la muerte de Cristo es olor fragante a Dios. En otras palabras, el Padre recibió, dijo, yo acepto ese pago en lugar de Juan José, de Martín Zacarías y de todos los que están aquí que son creyentes. ¿Cuál es la garantía que yo tengo de que el Padre recibió ese pago? La respuesta es la resurrección. Usted dirá, ¿y cómo yo sé? Cuando Cristo resucitó victorioso de la cruz, con este hecho glorioso, el Padre le dice al mundo, miren, yo acepté el pago que hizo mi Hijo por todos los elegidos, por todos aquellos que creen en Él. Así que tenemos una gloriosa garantía. Por eso es que Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es que vana, seguimos en nuestro pecado. Pero ¿por qué tenemos la esperanza de que el Padre recibió el pago y de que no seguimos en nuestros pecados? Específicamente en la culpa y en el dominio. Porque Cristo pagó y fue resucitado como una garantía y un testimonio público de que el Padre lo recibió. Pero hay una tercera cosa en el Evangelio. El Evangelio incluye la buena noticia de que Cristo vino al mundo a morir por pecadores. Incluye la buena noticia de que Cristo Jesús resucitó para mostrar al mundo de que el Padre había recibido el pago. Les subió como olor fragante aquel sacrificio. Pero también incluye la buena noticia de que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo por la fe es unido a Cristo. Usted y yo somos unidos al sacrificio de Cristo por la fe. Y es por mi unión con Cristo que su justicia la pasan a mi cuenta, mis pecados se lo pasan a Él. Una doble transacción. Yo soy perdonado porque mis culpas le son pasadas a Él. Él murió por ellas. Y yo soy justificado porque su obediencia perfecta me la pasaron a mí en conexión a esa fe. Así que el Evangelio es la buena noticia de que hay salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Lo que salva no es la fe, es Jesucristo. La fe es el medio que me une a Él. ¿Okay? Debe quedar eso claro. No es lo mismo el agua que la tubería. Lo que quita tu sed no es la tubería, es el agua. Ahora la tubería es el medio. De igual manera, lo que Cristo logró en la cruz llega a todo aquel que cree, porque es la fe lo que me une a Él. ¿Queda claro eso? No es mi fe lo que me salva. Muy importante eso a la hora de predicar el Evangelio. Y gloriosa noticia, a todo aquel que cree, sin importar su condición. No importa su raza, no importa su sexo, no importa su nacionalidad, no importa su edad, ya sea griego, sea judío, sea gentil, sea chino, sea dominicano, sea peruano. Hay salvación para todo aquel que cree en virtud de nuestra unión con Cristo. Excelente noticia. Ayer le predicaba a una persona en el parque. El hermano le estaba predicando y luego nos acercamos de manera personal. Y estuve predicándole a una persona que usaba las páginas de la Biblia para envolver marihuana y fumarla. Y él no podía creer que alguien podía morir y pagar por sus culpas. Yo le dije, ese es el Evangelio. Son buenas noticias. Ese es el Evangelio. Número 4. El Evangelio también incluye la buena noticia de que por medio de la muerte de Cristo tenemos paz para con Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Esa paz es sinónimo de la reconciliación. La reconciliación tiene dos vías. Por un lado, Dios está airado contra el impío. Y por otro lado, el impío es la carne, es enemistad contra Dios. Así que aquí hay de dos vías. Por las dos vías hay un problema. Por un lado, Dios está airado contra el impío todos los días por causa del pecado. Y por otro lado, el impío es enemigo de Dios, no quiere saber de Dios, ama más las tinieblas que la luz. Y la buena noticia del Evangelio incluye de que Cristo sufrió y murió para reconciliarnos con Dios. Eso implica de que por medio de la muerte de Cristo, la ira de Dios para conmigo es quitada. Eso es lo que se llama propiciación. Propiciación significa aplacar la ira. Dios estaba airado conmigo y en vez de descargar su ira sobre mí, la descargó sobre su Hijo. Y gloria a Dios, ya Dios no está airado ni conmigo ni contigo, amado hermano. Pero allá afuera hay miles y millones de personas
que no están unidos a Cristo por la fe y la ira de Dios está sobre ellos. Pero otra cosa, no solamente ellos, sino también era enemigo de Dios, no quería saber de Dios. Y por medio de la muerte de Cristo, no solamente la ira de Dios para conmigo es absorbida, sino que también mi enemistad para con Él es quitada. Así que otra buena noticia del Evangelio es que por medio de la muerte de Cristo tenemos paz para con Dios. Y quiero resaltar aquí un pensamiento para que entendamos lo importante de lo que es estar en paz con Dios. Yo quiero que ustedes piensen en el universo en el que vivimos. El universo de Dios es tan grande, amado hermano, que el metro, el kilómetro, eso no sirve en el universo de Dios. Hay que usar una medida que se llama años luz, que es el tiempo que dura la luz para viajar en un año. Y la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. La galaxia en que tú y yo vivimos tiene 100,000 años luz. ¿Usted quiere saber qué distancia es esa? Calcule 100,000 por 300,000 kilómetros por segundo. Bueno, yo no sé usted, pero a mí me da error. Yo soy malo en la matemática. Yo lo que sí le puedo decir es que es grande. Eso sí le puedo decir. Y hay tantas estrellas en nuestra galaxia que para usted poder contarlas todas, contando una por segundo, si usted empieza a contar 1, 2, 3, 4, en un segundo una, en un minuto, ¿cuánto usted contaría? 60. En un día contaría unas 84,000. Para usted poder contar todas las estrellas que hay en nuestro universo, usted necesitaría 12,500 años para contarlas todas, una por segundo. Y la Vía Láctea es simplemente una de millones y millones de galaxias en un universo conocido. ¿Y sabes cómo eso me habla del poder de Dios? La Biblia dice que Dios conoce a cada estrella por su nombre. Y si Él viniera aquí en esta tarde, Él pudiera decir, fulano, 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 fulano. Y entre esas estrellas, el sol. El sol no es una estrellita sonriendo como la pintamos. Es fuego feroz, 5,000 y pico de grados Celsius. Si ustedes vieran el tamaño del sol y a la temperatura que está esta noche, desde que cerraron los ojos, gracias Señor, porque estamos a 150 millones de kilómetros del sol. Y todo eso, amado hermano, salió de la boca de Dios. Él dijo, sea la luz. Y todo el universo se prendió, todo con la palabra de su poder. Nos gozamos en ello, ¿verdad? El poder de Dios. Ahora imagínate todo el poder de ese Dios contra una persona en el infierno. Es una buena noticia el hecho de saber de que Cristo Jesús vino a morir para reconciliarnos con Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y tú y yo éramos objeto de la ira de Dios. Y hoy por su gracia, porque Cristo sufrió en la cruz lo que tú y yo debimos haber sufrido en el infierno, ahora tenemos paz para con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una quinta cosa. El Evangelio incluye la buena noticia de que Cristo, quiero que repitan, la número 1, murió por pecadores. Número 2, que Él resucitó como garantía de que el Padre aceptó el pago. Número 3, de que hay salvación para todo el que cree, y no hay distinción. Número 4, de que por medio del sacrificio de Cristo tenemos paz para con Dios. Y número 5, es una especie de breve resumen de lo de ayer, la buena noticia de que un día, por el sacrificio de Cristo, veremos a Dios. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y vuelvo y repito lo que decía ayer. Usted puede tener en el cielo calles de oro, usted puede tener el árbol de la vida, usted puede tener un manantial de agua viva, puede ver a sus familiares, puede hacer lo que sea. Y si no tiene a Dios, no tiene evangelio. El evangelio es Dios. Cristo Jesús vino a morir para darme perdón, para darme su justificación, para santificarme, para que un día yo pueda ver y saborear la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así describe Pablo el Evangelio en 2 de Corintios 4, el Evangelio de Dios en la faz de Cristo. La gloria de Dios resplandeciendo de una lumbrera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este es el contenido principal del Evangelio que predicamos.
Y obviamente, aquí hay algo que hay que decir importante. Si yo voy a predicar esto en mi evangelio, el evangelio que estoy predicando, no puedo pasar por alto el pecado. El pecado debe ser predicado. Hay personas que no les gusta predicar el pecado porque la gente se ofende. Si no predicas el pecado, ¿cómo vas a predicar la gracia? Tú le dices, oh sí, Cristo vino a morir por pecadores como tú, pero ¿por qué? ¿Por qué? Déjeme decirle algo que decía alguien. La Biblia nos da el peor diagnóstico del hombre, pero nos da el mejor tratamiento. El peor diagnóstico porque la Biblia no simplemente me dice, como todas las religiones están dispuestas a decir, todas las religiones están dispuestas a admitir que todos los hombres pecan. Pero no es eso lo único que la Biblia dice. La Biblia no solamente dice que el hombre peca, dice que el hombre es pecador. El problema principal del hombre no es que hace cosas malas, es que es malo. El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. Y si hay algo que ofende al hombre, es que tú le digas, eres pecador, eres malo. Así que la Biblia nos da el peor diagnóstico del hombre, pero nos da el mejor tratamiento. A pesar de que eres malo, de que eres pecador, de que te has rebelado contra Dios, Él ha enviado a su único Hijo para morir por pecadores como tú. Lo resucitó para garantizarte de que si tú crees en Él, el Padre aceptará su pago por ti. Murió para salvar a pecadores de toda lengua, tribu y nación, para que tú tengas paz con Dios y para que un día lo puedas ver, a pesar de que eras enemigo. Ese es el Evangelio. Ahora, quisiera resaltar ahí mismo, vayamos allá otra vez, Romanos 1:16. Ya hemos dado respuesta a de qué está hablando el apóstol. ¿De qué habla? Del Evangelio. Ya vimos que Evangelio es buenas nuevas, porque el Evangelio son noticias. Y ya vimos cuáles son las noticias principales que comunicamos en el Evangelio. La pregunta es ahora, ¿cuál era la actitud de Pablo con relación a este Evangelio? Dice el pasaje, no me avergüenzo del Evangelio. La palabra avergonzar aquí significa un sentimiento de temor o vergüenza que me impide llevar a cabo algo. Pablo dice, yo no me avergüenzo, no me intimido, no tengo miedo de predicar este Evangelio. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice algo así? ¿Por qué él dice, no me avergüenzo del Evangelio? Solamente hay una explicación. El Evangelio era objeto de burla. Si el Evangelio no hubiese sido objeto de burla, ¿cuál es el sentido de que Pablo diga, no me avergüenzo? Y hay, en 1 Corintios, capítulo 1, se nos dan dos tipos de actitudes, o tres tipos de actitudes del hombre para con el Evangelio, que nos va a ayudar a entender por qué Pablo dice, no me avergüenzo. Dice Pablo, vamos allá, 1 Corintios 1, 23 y 24. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Dice Pablo hablando del Evangelio. Ahorita decía, ¿cuál es el núcleo del Evangelio? Que Cristo murió. La cruz de Cristo. Dice 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y está el núcleo del Evangelio. Para los judíos, ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como para griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí entendemos por qué Pablo dice, no me avergüenzo. Porque para muchos la palabra de la cruz era tropezadero, para otros era locura. ¿Para quién era tropezadero, según el texto? Para los judíos. Yo quiero que ustedes piensen en un judío radical que trataba de ganarse la justificación cumpliendo las obras de la ley. Una persona que iba, qué sé yo, cuántas veces al templo al día, que ayunaba muchísimas veces al día, que oraba muchísimo, que trataba de hacer buenas obras, y él pretendía lograr su justificación cumpliendo la ley. Imagínense una persona que externamente es intachable y que usted le lleve el Evangelio. ¿Cuál es la primera noticia del Evangelio? Estás mal.
Imagínense ustedes decirle a un judío que se cree que está bien, que está mal y que es malo. Obviamente era tropezadero. Y eso no era solamente en aquel tiempo, es hoy. Cada vez que usted se para en un lugar a predicar y se topa con una persona religiosa, como me he topado yo allá en Santo Domingo, República Dominicana, fui una vez a predicarle a una señora y ella tenía en la puerta de su closet pegados los 10 mandamientos. Y ella trataba de ser justificada cumpliendo esos 10 mandamientos. Y moralmente era intachable. Imagínense la cara que ella puso cuando yo le dije, le traigo buenas noticias. Usted es mala. Imagínense ustedes, le fue tropezadero. Pero después le dije, la buena noticia es que Cristo vino a morir por hombres malos, como usted y como yo. Pero hay que arrepentirse y creer. Cada vez que usted se para a predicar el Evangelio, tiene que tener en claro que para muchos que se creen justos, el Evangelio va a ser tropezadero. Especialmente los que se creen religiosos. Pero también hay otro tipo de actitud. Locura. ¿Quiénes lo consideraban locura? Los griegos. ¿Ustedes saben lo que caracterizaba a los griegos? Como dicen por ahí, vivían la vida loca. Una vida de libertinaje. Un tipo de persona que vivía sumido en la inmoralidad. ¿Qué sucede? Eso sucede hoy también en día. Hay personas que viven sumidos en la inmoralidad. Y usted le predica el Evangelio y dicen, eso es locura, eso es un mito. Él sabe en su corazón que no es locura ni es mito. El problema de él está en su corazón, no en su cabeza. Pero como él ama su pecado y quiere seguir en su pecado, quiere buscar una excusa para seguir en su pecado. Esta mañana preguntaba a una hermana, ¿cómo predicarle a un ateo? Y el hermano Pablo le contestaba, no hay ateos. Aún el que dice ser ateo, él no es ateo. Dentro de su corazón, él sabe que hay un Dios. El problema de él no está en su cabeza, está en su corazón. Él ama su pecado y niega a Dios porque quiere seguir en su pecado. ¿Qué dice Jesús en Juan 3? Y esta es la condenación, que el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no quiere que sean reprendidas. Punto. Entonces usted tiene que saber y tener en claro que cuando usted va a predicar el Evangelio, con muchos van a tropezar con el Evangelio y muchos lo van a considerar como locura. Pero, dice Pablo, para los llamados, ya sea de judíos o de gentiles, el Evangelio es poder de Dios. Y tú y yo, amado hermano, hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, librándonos día tras día del poder y del dominio del pecado, limpiando nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, ¿de qué trata el pasaje del Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son esas noticias? Ya la vimos, en especial las 5 más importantes. Segundo, ¿cuál era la actitud de Pablo en cuanto al Evangelio? No me avergüenzo. Y lo decía porque para muchos era tropezadero, para otros era locura. La pregunta es, ¿por qué razón Pablo no se avergonzaba del Evangelio? A pesar de que muchos se burlaran, a pesar de que muchos tropezaran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Aunque muchos se burlen, aunque muchos lo consideren un mito, aunque muchos lo consideren locura, aunque otros tropiecen y lo aborrezcan, yo no me avergüenzo. Ayer pensaba cuando veía al hermano Walter en el medio, muchas personas se paraban y se iban, y algunas las oí molestas. Sin embargo, yo veía al hermano Walter que seguía con el mismo entusiasmo. ¿Saben por qué? Porque él tenía la convicción de que aunque para muchos fue tropezadero, aunque para muchos fue locura, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dado que la salvación pertenece a Dios, tenemos la esperanza de que aunque sea uno, Él lo puede traer el Evangelio. Pero bien, es poder de Dios. ¿Qué significa eso? Esta palabra poder, dunamis en griego, potencia, algunas traducciones dicen, no significa de que el Evangelio es una varita mágica. No, no, no. Cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, lo que quiere decir es que a través de este mensaje, el poder salvador de Dios fluye. Hermanos, para salvar a una persona no se necesitan métodos. Lo hemos dicho varias veces, pero como dice Pablo, no nos cansamos de repetir las mismas cosas. El poder salvador de Dios no está en el método, está en el mensaje. Oigan esto, el Evangelio es poder de Dios
porque el poder de Dios fluye a través de este glorioso mensaje. ¿Cuál mensaje? De que Cristo murió, de que Cristo resucitó, de que vino a salvar a todo aquel que cree, de que nos vino a reconciliar con Dios para que un día podamos ver y saborear la gloria de Dios. No disfracemos el mensaje, prediquemos el evangelio puro. Déjeme decirle algo, cuando Pablo le dice a los Gálatas, yo me sorprendo de que tan rápido se hayan apartado del evangelio. No es que haya otro, dice Pablo, es que algunos han ligado el evangelio. Ellos predicaban a Cristo, oigan esto, los judaizantes contra quienes Pablo está hablando cuando le escribe a los Gálatas, ellos predicaban a Cristo, pero predicaban a Cristo más algunos ritos judíos como la circuncisión. Pablo dice, cuando yo ligo el evangelio y no lo predico puro, eso es anatema. El evangelio debe ser predicado puro, como Cristo nos lo ha entregado. Y es una pena que muchas personas quieran omitir. No vamos a hablar del pecado, no vamos a decir esto. Algunas personas ni siquiera predican que Cristo fue castigado por el Padre porque lo consideran crueldad. Hermano, ese es el núcleo del evangelio. De que Dios el Padre castigó a su Hijo para darme vida a mí. ¿Cómo puede ser que voy a omitir eso para que aquel no se ofenda? Y después nos quejamos de que Dios no está obrando. Claro que no va a obrar, porque su poder salvador obra a través de este mensaje. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. En primer lugar, el poder salvador de Dios fluye a través del evangelio para salvar al impío de su maldad. Yo quiero que veamos ahí mismo, Romanos 1 otra vez. Y aquí vamos a entrar al núcleo del libro de Romanos. Ok, ya hemos dicho, Pablo está hablando del evangelio, él dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. La pregunta es, Pablo, ¿por qué el evangelio es poder de Dios? Versículo 17, hermanos, esto es hermenéutica, los nexos son importantes. Miren, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué razón el evangelio es poder de Dios? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Y usted dirá, hermano, ¿y de qué justicia estamos hablando? Y este es el núcleo del libro de Romanos. Hay una frase que se repite constantemente. La frase es la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia? En el capítulo 1, versículo 18, nos empieza a hablar de un tipo de persona. Miren conmigo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Vayan grabando. Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este contexto está hablando de gentiles que nunca han escuchado el evangelio. Sin embargo, Dios les ha revelado algo de su poder y deidad a través de lo hecho. Y ellos, teniendo ese testimonio, lo han oprimido con injusticia. Así que si hay una palabra que puede describir al gentil en este contexto es injusticia. Pero si vamos al capítulo 2, está hablando de los judíos. ¿Y saben lo que dice Pablo? Injustos también. ¿Por qué? Porque teniendo la verdad, han obedecido a la injusticia antes que a la verdad. Capítulo 2, versículo 8. Así que aquí tenemos un denominador común. Gentiles, ¿cuál es su estado? Injustos, porque han retenido con injusticia la verdad. Judíos, injustos, ¿por qué? Porque teniendo la revelación especial de Dios, obedecieron a la injusticia antes que la verdad. Conclusión de Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. Hermano, eso es un tremendo problema. Porque para entrar a la presencia de Dios, yo necesito y tú necesitas una justicia perfecta. Hermano, ¿y qué hacer? Si yo no la tengo y tú no la tienes. Y aquí es que entra el meollo del evangelio. ¿Por qué el evangelio es poder? Porque esa justicia que tú y yo necesitamos para entrar a la presencia de Dios ha sido revelada por medio del evangelio. Otra vez leo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia que el pecador necesita para entrar a la presencia de Dios se revela en el evangelio. ¿Cuál es el núcleo del evangelio? Cristo crucificado. Cuando Cristo murió en la cruz, sucedieron dos cosas, vuelvo y repito.
y no me canso de repetirlo, mis pecados debían ser castigados, fueron castigados en la cruz. Pero no es lo único. Para yo entrar a la presencia de Dios, no solamente necesito ser perdonado, debo tener una obediencia perfecta. Eso es lo que Cristo hizo. Cuando Él murió en la cruz, en su sacrificio sustitutorio, Él también completó la obediencia que yo necesitaba para ser justificado. Algo que decía ayer, pero lo vuelvo a repetir. Cristo, siendo Dios, se hizo un siervo hombre. Y mientras estuvo en la tierra, Él obedeció perfectamente al Padre. Perfectamente al Padre. Tenía que hacerlo como mi sustituto. Y cada vez que Él obedecía, esa obediencia la iban poniendo a mi cuenta. Y el acto de obediencia que terminó de llenar el vaso, por decirlo así, o que culminó ese paquete de obediencia que yo necesitaba, fue el acto de obediencia cuando Él fue a la cruz. Así que cuando Él muere en la cruz, dos cosas suceden. El castigo penal por mi pecado fue satisfecho y por otro lado fue completada la obediencia perfecta que tú y yo necesitábamos y no teníamos y que nos es imputada por medio de la fe en Jesucristo. Hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Dios revela la justicia que el pecador necesita para ser declarado justo en el tribunal divino. A eso es lo que se le llama justificación. ¿Sabes por qué fuiste justificado? ¿Sabes por qué fuiste declarado justo delante de Dios? Porque Dios puso a tu cuenta la obediencia perfecta de Cristo. Y porque Dios puso a la cuenta de Cristo los pecados tuyos y Él fue castigado por ellos. Y todo eso, ¿dónde está revelado? En el Evangelio. Así que, amado hermano, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Aunque muchos se burlen y les sea tropezadero, aunque para muchos sea locura, no me avergüenzo porque es poder de Dios. El poder salvador de Dios fluye a través de este mensaje. ¿Por qué? Porque es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela. Esa justicia que el hombre del versículo 18 de Romanos 1 no tiene, porque es injusto. La justicia que él necesita para ser justificado, Dios se la revela por medio del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo van a conocerla si no hay quien les predique? Y ahí entramos nosotros. Dios llama a su pueblo a predicar el Evangelio, estando en el núcleo del Evangelio, Cristo crucificado, en el cual somos perdonados y justificados. ¿Para qué? Para que un día veamos a Dios. Tienen que saber. Alguien tiene que predicarles. Anoche fue algo increíble. Ese joven a quien le predicaban no podía creerlo. Que alguien pudiera llevar sus pecados y que alguien lo pudiera vestir con su justicia. Yo le dije, claro que no puedes creerlo, es el Evangelio. Eso vine a traerte esta noche, buenas noticias. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto hoy. Amado hermano, memoriza el Evangelio, memorízalo. Memoriza el Evangelio. Si lo memorizas, serás capaz de sacarlo y recibir fortaleza cuando estés en depresión. Ustedes saben que uno de los nombres que ha recibido el enemigo es diablo. La Biblia lo llama como diablo. ¿Saben lo que significa diabolos en griego? Significa acusador. Y yo no sé ustedes, pero a mí constantemente me quiere sacar mis pecados y estrujármelos en mi cara, acusando. Pero cuando Él me saca mis pecados, yo le saco la cruz. Como decía el hermano Pablo, mi hermano mayor no solamente fue castigado por mí, Él me pasó su obediencia a mí. ¿Quieres hablar con Él? No. Ha sido echado fuera. Nada ni nadie en todo el universo puede acusar y condenar a una persona que Dios ha justificado. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Amado hermano, ora el Evangelio. ¿Sabes por qué tienes la oportunidad de venir libremente al trono de Dios? Porque Cristo con su muerte rasgó el velo que nos separaba de Él. Y ahora tenemos un camino amplio y espacioso a su presencia. Cuando vayas a orar, ¿sabes por qué oras en los méritos de Cristo? Porque dices en el nombre de Jesús. Porque toda dádiva y todo don y toda bendición del nuevo pacto para ti fue comprada por Cristo en la cruz. Ora el Evangelio. Hermano, cante el Evangelio. Cante el Evangelio.
En Apocalipsis 5 se nos describe un cuadro hermoso. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, cuando el Cordero toma el rollo que está en la mano derecha de aquel que estaba sentado frente al mar de cristal, dice que los 24 ancianos se paran, se postran ante sus pies y cantan este cántico. Digno eres, cantando, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Y por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y toda nación. Hermanos, Cristo es la razón de nuestra vida. Cristo es la razón de nuestra salvación. Nuestros labios no deben callar. Ustedes sabían que la expresión cántico nuevo en la Biblia está relacionada a un acto de redención de Dios. Cristo te ha redimido de toda lengua, tribu y nación para que un día puedas ver a Dios. Toda la eternidad nos pasaremos cantando la sublime gracia del Señor que un día nos salvó. ¿Quién ha oído ese himno aquí, sublime gracia? Yo siempre he dicho que cuando cantamos ese himno deberíamos subir una bandera, porque ese es el himno nacional nuestro. Un día estábamos ciegos y Él nos dio la vista. Un día estábamos muertos y Él nos dio la vida. Y al final, ¿saben cómo dice la última estrofa? Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hermano, canta el Evangelio del Cordero que te ha liberado del pecado para que un día puedas ver y saborear la gloria de Dios. Repasa el Evangelio. ¿Cómo así? ¿Cómo repasar el Evangelio? Ponte a pensar en tu vida pasada. Y no te estoy diciendo que pienses en tus pecados pasados para que traigas remordimiento a tu mente. La Biblia dice que la muerte de Cristo nos limpia la conciencia. Es para que recuerdes de qué te salvó Cristo. Hay un escritor que se llama Jerry Bridges. Él tiene un libro que se llama El gozo de temer a Dios. Y él le pedía, Señor, yo te ruego que tú me muestres más tu amor. Y se daba cuenta que cuando pedía esto, entonces Dios le mostraba más sus pecados. Y un día él pensaba, pero yo no entiendo, Señor, yo te pido que me muestres tu amor y tú me muestres mi pecado. Y llegó a la conclusión, me estaba mostrando su amor, porque cuando yo veía mi pecado tenía que mirar otra vez a la cruz de Cristo, donde fueron crucificados esos pecados. Y es repasando el Evangelio, cuando me pongo a pensar en mi vida pasada y de lo que Cristo me ha salvado, no puedo evitar que un cántico nuevo salga de mi boca. Así que cantemos el Evangelio, repasemos el Evangelio, estudia el Evangelio. El hermano Pablo nos decía que tiene 10 años, si no fue que entendí mal, estudiando el Evangelio y no ha terminado. Hermanos, en el cielo nos pasaremos toda la eternidad cantando el Evangelio. Así que estudia el Evangelio. Te voy a decir algo. Si hay algo que ha fortalecido mi fe, yo fui salvo, el Señor me salvó a los 14 años. Y no necesariamente yo entendía todo lo que estaba sucediendo. Yo entendía algo de que yo estaba ciego y ahora veía, y que Cristo pagó por mí. Pero a medida que iba estudiando y fui viendo lo que Cristo hizo por mí en realidad, porque a veces Cristo murió por mí, pero todo lo que hizo me sustituyó, fue una muerte propiciatoria, sustitutoria, redentora, reconciliadora. Todo lo que Cristo hizo, todo el significado de la cruz, a medida que he ido estudiando, ha aumentado mi amor por Cristo. De igual manera, estudia el Evangelio y mientras más profundices en el Evangelio, tu amor por Cristo crecerá más. Y de la misma manera, más cánticos nuevos saldrán de tu boca, dándole gloria a aquel que te ha redimido. Quisiera recomendar también, no quisiera dar la impresión de que los libros cristianos están por encima de la Biblia. No, no. He leído muchos libros en mi vida y ninguno me ha consolado como la Escritura. Pero quisiera recomendar ciertos libros basados en la Escritura, saturados de Biblia, que me ayudaron a estudiar el Evangelio. Libros como La cruz de Cristo, de John Stott, Vida crucéntrica, de C.J. Mahaney, La pasión de Cristo, yo diría que uno de los más impactantes, La pasión de Cristo, de John Piper. Es un libro donde él recoge de todo el Nuevo Testamento, por eso me gustan, porque están saturados de Biblia. Él recoge del Nuevo Testamento 50 cosas que Cristo logró para mí en la cruz. Y créanme que cada vez que veo en el Nuevo Testamento una cosa más que Cristo logró para mí, mi corazón a veces se quiere salir de alegría y de gozo.
estudia el Evangelio, hermano. Y sobre todas las cosas, yo te recomiendo que tomes el libro de Romanos y lo estudies de arriba a abajo. Libros como Romanos, como Gálatas, y verás allí la justicia de Dios revelada para todo aquel que cree. Por último, predica el Evangelio. Ayer me decía una persona, ¿y por qué? ¿Por qué estás predicándome eso? Yo le decía, mira, si tú y yo tenemos cáncer los dos, y yo encuentro un médico que cura el cáncer, y él me cura, ¿no crees que sería cruel que yo no te dé la noticia? Y me dijo, sí. Lo más natural y un acto de amor sería que yo le diga, mira, tú que tienes cáncer, hay un médico que cura el cáncer y me curó a mí. Estoy haciendo lo mismo esta noche. Te vengo a dar la buena noticia de que yo era un injusto pecador que iba directamente al infierno. Pero Dios, por medio de su Hijo, no solamente perdonó mis pecados, sino que me dio la justicia que yo necesitaba para entrar al cielo. Y es la justicia que tú necesitas. Hermanos, si callamos esta noticia, somos los seres más miserables y más crueles de todo el universo. ¿Por qué? Porque esta es la noticia más gloriosa y más importante en todo el universo. Así que voy a repasar 3 minutos para repasar lo que hemos dicho. ¿De qué está hablando Pablo aquí? El Evangelio. ¿El Evangelio qué es, en pocas palabras? Buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Son 5, vamos a enumerarlas. Que Cristo vino a morir por mí, por pecadores. Que Cristo resucitó, garantizándome que el Padre aceptó el pago en mi lugar. Número 3, salvación para todo aquel que cree, que es unido a Cristo por la fe. Número 4, de que por medio de Cristo tenemos paz, somos reconciliados con ese grandioso e inmenso Dios. Y número 5, Dios es el Evangelio, de que un día, por el sacrificio de Cristo, veremos la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es su actitud con relación al Evangelio? No se avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué él dice esto? Porque para muchos es tropezadero, para otros es locura, pero aún así no se avergüenza. ¿Por qué? Porque el Evangelio es... Porque en el Evangelio el poder salvador de Dios fluye. ¿Por qué? Versículo 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que cada injusto necesita para entrar a la presencia de Dios. Hermano, memorice el Evangelio, ore el Evangelio, cante el Evangelio, repase el Evangelio, estudie el Evangelio y predique el Evangelio. La gloria sea a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, ciertamente que tu gracia es astronómica, es sublime. Tú nos diste vida cuando estábamos ciegos, nos diste vida cuando estábamos muertos. Y aquí que enviaste a tu Hijo a morir, aun cuando todavía nosotros éramos enemigos tuyos. Pero te damos gracias porque la justicia que necesitábamos para llegar a ti, tú la has revelado en el Evangelio. En su núcleo, la muerte sustitutoria de Cristo, llevando nuestro pecado y completando la obediencia perfecta que necesitábamos. Señor, si no fuera por tu gracia. Y no permitas que nuestros corazones permanezcan igual, sino que sigan creciendo en amor, al ver la maravillosa obra de amor que tú hiciste en la cruz para salvarnos, sobre todo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y alimenta nuestra esperanza de que un día te veremos, oh Señor, de que veremos la gloria tuya en la paz de Cristo, el Cordero que fue inmolado. Y alimenta nuestra esperanza de que cuando en Sión estemos por siglos 1000, cantaremos por toda la eternidad las glorias del Cordero que fue inmolado para redimirnos de toda lengua, tribu y nación. Y llena nuestros corazones de gozo para predicar este Evangelio a toda criatura. Llevarles aquella gloriosa noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Padre, bendice lo que resta de la conferencia.
sé tú glorificado en todo lo que hagamos y nuestras almas satisfechas al verte a ti exaltado en Cristo Jesús.